Cadeneta y Cruz. Hola, ¿qué tal, queridos amigos cristovidentes? Qué alegría poder compartir nuevamente con todos ustedes. Bienvenidos a este espacio Punto, Cadeneta y Cruz. Un saludo muy especial a aquellas personas que nos siguen a través de internet, www.cristovision.tv. Para todos ustedes, un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Qué rico que ustedes estén ahí bien pegaditos del computador, y también aquellas personas que nos están viendo en diferentes lugares de Colombia. La invitación para que en esta tarde ustedes participen de este espacio, del tema que vamos a desarrollar. Vamos a estar hablando acerca de la hiperactividad infantil. Recuerden también, queridos amigos cristovidentes, que los martes el doctor Guillermo Restrepo desarrolla diferentes temas también en la sección Experiencia, Sabiduría y Plenitud. Así que no se despeguen del televisor, todo lo contrario, para empezar a ahondar ya en el tema que vamos a desarrollar, yo los invito para que veamos la siguiente nota. Hablemos de... La hiperactividad infantil se trata de niños que desarrollan una intensa actividad motora, que se mueven continuamente sin que toda esa actividad tenga un propósito. Van de un lado para otro, pudiendo comenzar alguna tarea, pero que la abandonan rápidamente para comenzar otra, que a su vez vuelven a dejar incompleta. Esta hiperactividad aumenta cuando están en presencia de otras personas, especialmente con las que no mantienen relaciones frecuentes. Por el contrario, disminuye la actividad cuando están solos. Los niños hiperactivos disponen de mucha energía, por lo que sus padres tienen que buscar la forma para que dicha energía pueda ser canalizada y explotada de manera beneficiosa para el pequeño. Es importante destacar que la hiperactividad propicia problemas en el aprendizaje y se vincula a diversas alteraciones psicológicas. Por eso, es primordial que los niños hiperactivos reciban un tratamiento adecuado para canalizar correctamente la energía. El tratamiento para la hiperactividad depende de cada situación. En casos extremos, se recurre a estimulantes u otro tipo de complementos farmacológicos que ayuden al niño a concentrarse mejor. Hiperactividad infantil, ese es nuestro tema hoy en Punto, Cadeneta y Cruz. Recuerden, amigos, que ustedes pueden participar de este espacio 747-0710, opción 3. Y bueno, para desarrollar este tema, hoy me acompaña la doctora María Ángela Niño. Ella es psicóloga y viene del Obispado Castrense. Doctora, bienvenida a Punto, Cadeneta y Cruz. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, Doris, y feliz de estarlos acompañando acá. Para nosotros también, doctora, es muy grato contar con su compañía, porque sí, nosotros como madres de familia, ¿verdad? Aquellas cristovidentes que son mujeres madres, pues muchas veces tienen esta preocupación, ¿no? Cuando encontramos nosotros también que nuestros hijos todo el tiempo están corriendo, están gritando, están saltando, y que cuando ya no se los aguanta nadie también, ¿no? Ya la gente muchas veces, el familiar o la profesora ya dice, no, este niño es terrible. Y dicen que son niños hiperactivos, pero ¿cuándo y cómo hacemos nosotros para saber que un niño realmente es hiperactivo? O sea, que ya se diagnostica con una hiperactividad, o cuando el niño sencillamente, bueno, tiene mucha energía, el niño es muy extrovertido y también está pues como que todo el tiempo en ese movimiento. Mira, es cierto, normalmente los niños antes de los 6 años presentan una excesiva actividad. Sí. Sí, es una actividad desbordante donde ellos todo el tiempo quieren estar saltando, brincando, moviéndose de un lado para otro. ¿Por qué lo digo antes de los 6 años? Porque inclusive ese es el punto claro para hacer un diagnóstico. Lo primero que uno tiene que saber es que un niño antes de los 6 años no tiene por qué recibir un diagnóstico de hiperactividad. El diagnóstico se hace después de los 6 años. Un segundo aspecto importante es mirar que esa hiperactividad, esa excesiva actividad dentro de los diferentes contextos se presente en una o más oportunidades. Es decir, se presenta así en la casa, en el colegio, donde mis papás, donde mis abuelos, ¿verdad? Entonces vemos diferentes contextos en los que el niño lo está presentando. Ahora, es importante
que no entremos a rotular a los niños, y tú muy bien lo decías, porque es que es muy triste ver que el niño desde chiquito ya le estamos diciendo que es hiperactivo. Desde los 2 añitos, 3 añitos. Ya estamos diciéndole, usted es hiperactivo, quédese quieto, el papá siempre quiere verlo sentado, quietecito, muy bien puesto, y realmente parte de ser niños y parte de lo que nosotros vivimos como dentro de la infancia era eso, era correr, era jugar, era saltar. Entonces una cosa es hiperactividad y otra cosa es que yo sea inquieto. Sí. Son dos cosas bastante distintas. Entonces eso tiene que ver con, primero, la edad, que se presente en diferentes contextos. Por ejemplo, cuando un niño no se puede quedar quieto, cuando un niño se pasa de un asiento para otro dentro del salón. Y cuando lo vemos sentado, lo vemos moviendo sus manos, lo vemos moviendo sus pies todo el tiempo. Eso es muy seguramente un síntoma claro de lo que es hiperactividad. Y ahí nos irían dando pautas claras para ir definiendo el trastorno como tal. Qué bien, doctora. ¿Y cuáles serían entonces esas causas? ¿Por qué se da la hiperactividad en los niños? Mira, hay varias teorías. Hay parte que es genético, ¿sí? Hay algo que hay de hereditario. Por ejemplo, también hay muchos niños que consumen en exceso mucho dulce, ¿sí? Mucha comida de paquete, muchos preservantes, y eso también le genera a los niños un exceso en el tema de la energía. Entonces, digamos que las causas como tales estaríamos viendo tanto a nivel hereditario como a nivel de alimenticio. ¿Sí? Realmente estudios como tales en el tema familiar y psicoemocional no se han desarrollado aún, puesto que a lo largo del desarrollo sí permite que se desarrollen algunos excesos de actividad donde vemos que el niño está brincando todo el tiempo, pero eso es completamente ajeno a lo que él pueda desarrollar una hiperactividad, que ya es algo y un diagnóstico muy puntual en la parte psicológica. Doctora, de pronto aquellos niños hiperactivos también se podría descartar, o la hiperactividad está relacionada de pronto con un trastorno neurológico. Sí, normalmente cuando uno habla de hiperactividad, algunas veces viene acompañado de trastornos de aprendizaje. Cuando hablamos de trastornos de aprendizaje, casi siempre hay un componente neurológico. ¿Sí? En ese momento, en el momento en que yo como mamá sienta que de pronto mi hijo, además de tener hiperactividad, también está presentando algo de trastorno de aprendizaje, es necesario llevarlo a neuropsicología para que él tenga un seguimiento interdisciplinar. ¿Por qué? Porque casi siempre el trastorno de aprendizaje va relacionado precisamente con que el niño tenga dificultades para leer, se equivoque cuando escriba, o de pronto con el tema de ortografía, con el tema de matemáticas, después de la edad que ya veníamos hablando. Tiene la atención muy dispersa. También viene acompañados en algunas ocasiones del tema de atención. De atención dispersa. Sí, esta es una gran preocupación para muchos padres de familia, sobre todo porque muchas veces no se sabe abordar al niño, ¿verdad? Cómo tratarlo, y muchas veces ellos son rechazados, ¿sí? Por los otros compañeritos, muchas veces por las mismas profes, por la familia, porque nuevamente lo digo, entonces rotulan al niño y es un niño muy cansón, nadie lo soporta, ni los papás. Entonces yo pienso que sí, nosotros debemos tener muy claro cómo se debe también manejar el niño, el trato que se le debe dar. Cuando nosotros tenemos un hijo y de pronto comete una falta, nosotros lo corregimos. Muchas veces tenemos que castigar al niño. Entonces de pronto aquel programa de televisión que le gusta, decimos, no señor, no hay televisión. ¿Qué tan acertado es y se debe corregir un niño hiperactivo? Realmente, mira que ese es un punto importante, Doris, porque una cosa es que yo quiera quedarme quieto y no pueda, sí. Y otra cosa es que yo sepa que estoy siendo inquieto y que estoy brincando y que ya estoy sacándole el mal genio a mi mamá, porque ahí de cierta forma podemos inclusive encontrar otro trastorno inmerso, que es el desafiante. Entonces son niños que ya enfrentan a la mamá y soy inquieto porque sé que te molesta, porque sé que te incomoda. Entonces realmente el tema de corregir a un niño hiperactivo, no. Sí, yo pensaría que inicialmente lo que hay que hacer es buscar una orientación profesional, y que ya el profesional, psicólogo, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, me guíe en ese aspecto para poder decir, hombre, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Por ejemplo, algo clave, y así como un tip que le boto ahorita a los papás aprovechando, es que siempre busquemos pararnos a la altura de nuestro hijo. Entonces, por ejemplo, casi siempre somos mucho más altos que nuestros hijos. Entonces, inclusive que nos agachemos, que tengamos un contacto visual con él y podamos estar
a la misma altura, de manera que ellos puedan sentirnos de igual a igual y realmente yo pueda tener algo cercano, más allá que un regaño o un castigo de acuerdo a la hiperactividad, porque él por más que quiera no lo está controlando. Es más, no alcanza como a comprenderlo, creería yo. Claro, Sí. exacto, él simplemente está jugando y él siente esa necesidad de moverse todo el tiempo, que es la excesiva actividad, como su nombre lo dice, la hiperactividad. Así es, doctora. Bueno, queridos amigos cristovidentes, recuerden que ustedes pueden participar de este espacio, 747-0710, opción 3, pero esto será después de esta pequeña pausa, ya regresamos. ¿Sabías que? Para los católicos, el mes de septiembre está dedicado al conocimiento y divulgación de la Biblia, ya que quien se llame cristiano tendrá que conocer la historia de la salvación y la palabra de Dios, interpretadas auténtica y fielmente por el magisterio de la Iglesia. Continuamos en Punto, Cadeneta y Cruz, hoy hablando acerca de la hiperactividad infantil y me acompaña la doctora María Ángela Niño, ella es psicóloga. Por eso, queridos amigos cristovidentes, si ustedes tienen preguntas para la doctora, se pueden comunicar con nosotros. Doctora, hay algo y es que usted nos mencionaba y es que el diagnóstico se da a los 6 años. Me imagino que el comportamiento igual del niño es totalmente distinto de pronto a aquel niño que tiene 6 añitos, a aquel que tiene 8 años. ¿Cuál es el perfil entonces del niño hiperactivo según la edad? Sí, mira, más o menos desde los 6 años hasta los 12 años, que es cuando hablamos del tema de infancia, el niño es común que se presente en el colegio, es un niño que todo el tiempo se va a cambiar de puesto, ¿sí? Y va a estar todo el tiempo moviéndose de un lado para otro. Eso tenemos, digamos, cuando está él en el colegio, que es antes de sus 12 añitos. Normalmente son niños que casi siempre se mueven el pie constantemente, sí, mueven las manos, tienen todo el tiempo que, inclusive cuando no pueden hacerlo, entonces tienden a morderse, tienden a hacer ciertos movimientos que lo invitan a él a saciar esa hiperactividad que él está sintiendo. Inclusive también puede llegar a presentarse después de esa edad, porque eso puede llegar a presentarse hasta antes de los 18 años, que los niños comienzan a sentirse incómodos dentro del contexto, porque ya comienza después de los 7 años a tener uso de razón. Ya los niños después de esa edad, ellos comienzan a identificar algunos aspectos y algunos puntos claros donde ellos ya saben que en este contexto no es permitido que yo me mueva así. Sí. ¿Sí? No es permitido que yo esté parado de un lugar a otro. No es permitido que yo, entonces comenzamos a ver, por ejemplo, este tipo de movimientos, ¿no? O esto. Entonces el niño comienza o se pega a la mamá, comienza a moverse de un lado para otro, comienza a mover los pies, sí, son los niños que inclusive llegan a hacer pataletas, llegan hasta botarse al piso para poder hacerlos. Cuando esta hiperactividad no ha sido diagnosticada a tiempo, casi siempre lo que uno puede ayudar o cómo puede uno, digamos, soportar y acompañar como padre a esos niños es ayudándolos mucho con deporte, con un deporte que sea activo. Sí. Entonces, meterlos a fútbol, a natación, que son deportes que les permiten a ellos desarrollar eso paulatinamente a través de los años. Eso es más o menos lo que vemos de los 6 a los 12 años. Cuando ya vemos de los 12 a los 18 años, entonces ya comenzamos a ver que no solamente hay este movimiento, ¿no? Y también este movimiento, sí, sino que además inclusive cuando hay algo más avanzado pueden llegar a presentar bruxismo. Entonces en la noche ellos llegan a presentar ese reclinar de dientes, porque es tanto lo que ellos están presentando que más adelante, si esto trasciende, puede llegar a presentarse en un trastorno de ansiedad. Puede haber sudoración de manos, taquicardia, cuando se presenten frente a situaciones que los obligan a quedarse quietos. Eso varía de acuerdo al desarrollo y sí, digamos, es fundamental que los papás que en este momento estén viendo el programa, sí asesoren a sus niños y transcurran, digamos, no permitan que esto suceda y que siga pasando y que consulten a un especialista lo más pronto posible para que él pueda hacerles la asesoría pertinente. Se lo iba a preguntar, doctora, ¿cuándo los padres deben tomar ya la decisión que el niño sí definitivamente necesita una valoración con un psicólogo? Sí, el que ellos sepan, porque nuevamente lo decimos, es muy normal y no sé por qué ahora los niños son como más despiertos.
¿verdad? Todo el tiempo están en ese movimiento y por decir algo, un niño está en una actividad, nosotros lo tenemos en una actividad media hora y después de la media hora el niño ya se cansa. Él ya quiere estar en otra actividad. Pero yo pienso que aquí lo importante, doctora, es aprender también, pues, en este espacio que nosotros tenemos también, el poderle brindar a nuestros amigos cristovidentes aquellas recomendaciones, el cómo ellos pueden canalizar también, cómo pueden ayudar a los niños, porque al fin y al cabo los que van a estar ahí son los padres, ¿verdad? Por más canzones que sean nuestros hijos, siempre nosotros como padres pues vamos a estar ahí. Entonces sí, el poder tener esas herramientas, el poder ayudar a nuestros hijos también para canalizar toda esa energía que ellos tienen. Mira, yo pienso que lo primero que uno como papá tiene que tener es paciencia. Paciencia, sí, dotarnos de mucha paciencia. Eso que le dicen a uno, respire hasta 10, respire hasta 10, hasta 20, hasta 30, sí, y siga, si lo necesita aún más. Porque si los papás supieran lo importante que es todo lo que uno como papá le dice a su hijo, uno a veces no se equivocaría tanto. Sí. Todo lo que le dice a uno el papá, a uno le queda acá. Todo, ¿sí? Inclusive pasan los años y a uno aquí le queda. Entonces, si yo siendo inquieto, o yo era inquieta cuando era pequeña, y todo el tiempo mi papá me decía, quédese quieto, usted parece un resorte, usted parece no sé qué, pues hombre, eso son cosas que a mí me quedan acá. Entonces, esa paciencia viene acompañada de que yo misma no le diga a mi hijo cómo tiene que comportarse, ¿sí? Que yo no le diga a mi hijo apodos, sí. Que yo no lo rotule frente a los demás, porque es que cuando yo lo hago, yo le doy permiso a los demás para que también lo hagan. Entonces digamos que ese es un segundo aspecto. Cuando un papá tiene que saber en definitivo que tiene que ir y consultar a un especialista, cuando esto se está presentando, como les decía en un comienzo, sí, en más contextos. ¿Sí? Entonces ya no solamente lo estoy viendo que se está presentando en mi casa, sino que también en el colegio ya me están diciendo sí, que ya no pone, exacto, que ya no pone atención, que ya con los compañeritos se para todo el tiempo del puesto, que él termina muy rápido las tareas y entonces él ya quiere terminar. Y mira que esto se relaciona mucho porque inclusive los niños, algunos niños hiperactivos pueden llegar a tener un coeficiente intelectual superior. Entonces, ¿qué pasa? El niño está poniendo atención a clase, entendió todo perfecto y yo ya me desconecté porque yo ya entendí. Sí. ¿Sí? Entonces digamos que en ese momento cuando ya me están dando quejas del colegio, cuando yo ya estoy viendo que en mi casa yo le doy una instrucción 2, 3, 4 veces y el niño no me hace caso, cuando estamos comiendo y él ni siquiera puede sentarse a comer tranquilo, a hacer sus tareas con juicio, en ese momento ya es importante consultar a un especialista, porque detrás de eso puede venir un fracaso escolar y puede venir más adelante otros aspectos importantes que hay que comenzar a trabajar desde casa. Ya problemas en la familia, porque también está el otro aspecto también importante y es la relación con los hermanos, ¿no? Que ya vamos a hablar de esto, pero antes recibimos a Esperanza. Esperanza, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Esperanza? Bien, sí señora, gracias a Dios. Bueno, me alegra pues, muchísimo. Yo quería comentar el tema porque es que yo tengo el caso de mi hija, sí, que ella ya es una persona adulta, ¿no? Ella tiene en este momento 35 años de edad, pero entonces ella presenta ese problema de hiperactividad desde pequeña. Yo pues la tenía en un colegio de monjas y ellas pues me la mandaban al psicólogo y al psicólogo, pero entonces eso con el tiempo esto se fue complicando. Y entonces cuando ella ingresó a la universidad, entonces ya esto se generó un problema de una depresión terrible, ya tuvieron que tratarla con medicamentos psiquiátricos, y ya pues el diagnóstico del médico en la universidad fue que, pues sí, que era el problema de inatención e hiperactividad, ¿sí? Pero entonces yo sí quiero pues aportar mi opinión con respecto al tema porque me parece importante que los papás sí le den importancia a esta situación desde la edad pequeña. Incluso yo creo que eso tienen que tratarlo a base de medicinas, porque mi hija pues estuvo con psicólogas, le hacían terapias y cosas de estas, pero realmente pues lo que se logró no fue mayor cosa en ese tema. Pero entonces cuando ya llega, lo que dice la doctora es cierto, cuando llega el momento en que empiezan a requerir de mayor concentración, mayor pues momentos de estar quietos y ese tipo de cosas, ellos se les empieza a generar un estado de ansiedad y un estado bastante complicado. Qué bien, Esperanza, muchísimas gracias por tu llamada y por este aporte. Ya lo vivió con su hija. Fíjate.
Sí. Es cierto lo que dice Esperanza y es importante, si no sirve con psicología, claro, hay que hacer un trabajo interdisciplinar, ya sea con psiquiatría, con fonoaudiología, con terapia ocupacional, todo lo que sea necesario para poder ayudar a nuestros hijos o a la persona que esté sufriendo con hiperactividad. Pero esto ya lo determina, doctora, es el psicólogo, si ve Sí. la necesidad. Correcto, sí señor. Inicialmente se hace, o la recomendación que yo les daría es inicialmente con psicología y él mismo determina si se hace un trabajo interdisciplinar y si sí, con cuáles disciplinas exactamente. Qué bien. Pues bueno, queridos amigos cristovidentes, en este momento hemos llegado ya a esta sección tan bonita de experiencia, sabiduría y plenitud con el doctor Guillermo Restrepo. Experiencia, sabiduría y plenitud. Muy buenas tardes, queridos cristovidentes. Estoy nuevamente con ustedes en Punto Cadeneta y Cruz en la sesión Experiencia, Sabiduría y Plenitud. Les habla el doctor Guillermo Restrepo, el médico en su casa. Hoy vamos a hablar de un tema que es interesante, fascinante por otro lado, y de mucha precaución para quienes lo presenten. Vamos a hablar de los tipos de dolor de cabeza y hoy especialmente nos vamos a referir a la cefalea o dolor de cabeza, que es lo mismo, tensional. Recuerden, cefalea tensional. Vamos a diferenciar los diferentes tipos de dolor de cabeza para que seamos cuidadosos, preventivos y podamos asumir las responsabilidades que esto nos signifique cuando la padezcamos. Bien, la cefalea tensional es un dolor de cabeza, específicamente del cuero cabelludo o de los músculos posteriores a la cabeza que tienen que ver con el cuello. Estos sitios son los que más tipifican la llamada cefalea tensional o dolor de cabeza nervioso o dolor de cabeza psicógeno, como ustedes quieran llamarle, sirve el mismo término. ¿Cuándo puede ocurrir este tipo de dolor de cabeza? No tiene diferenciación de edades. Se presenta tanto en niños y adolescentes como en ancianos y como en personas adultas. La característica de la cefalea tensional es que tienden a la cronicidad, es decir, que se perpetúan a lo largo del tiempo y de la vida de las personas. Por eso vamos a evitar que se nos vuelva crónico un problema tensional que se transmite a través de los dolores de cabeza. La característica más importante de este tipo de dolor es que puede presentar dolor de rebote, es decir, que se presenta con frecuencia según las circunstancias que estén motivando la tensión en el individuo. Por ejemplo, si la persona tiene problemas matrimoniales o tiene problemas económicos o hay una situación estresante de llegar pronto o la persona es muy obsesiva en el orden de sus cosas, etcétera, todo esto le va generando una ansiedad subyacente que termina expresándose a través del dolor de cabeza. Por eso, las causas más importantes para identificar la cefalea tensional tenemos primero, las causadas por alto estrés o por situaciones estresantes. Todo aquello que te estrese, parezca o no adecuado, lo que más te preocupa, lo que te genera ansiedad, lo que te genera preocupación excesiva puede generarte esto. La depresión, por ejemplo, también. Un golpe en la cabeza, generalmente la persona empieza, no tanto por el golpe, que en algunos casos así puede ocurrir, a tensionarse, la persona empieza a temer que se deba a un daño dentro de su cerebro y otra de las causas es por ansiedad. Bien, todo esto entonces nos va a tipificar, conociendo el antecedente, que la puede estar causando para que posteriormente hagamos los ejercicios debidos, los tratamientos debidos y los exámenes que van a significar descartar otro tipo de problema. Recuerden, queridos amigos, que nos vamos a ver el próximo martes aquí en Punto Cadeneta y Cruz en la sección Experiencia y Sabiduría y Plenitud. Vámonos a unos comerciales. ¿Sabías que? Encontrarse con la palabra de Dios significa descubrir la persona de Jesús y su mensaje. La mejor manera de abrir nuestro corazón a su presencia es leer, orar y practicar su palabra. Les recuerdo el tema de aquellas personas que llegan a nuestra sintonía. Hoy estamos hablando acerca de la hiperactividad infantil.
Doctora, hace un momento abordábamos un poco el tema de la familia y obviamente cuando hay un niño hiperactivo, esto trae unas consecuencias en la familia. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Sí, mira, desafortunadamente las consecuencias, si esto no se trata a tiempo, comienza a presentarse una disfunción familiar donde todos los miembros comienzan a afectarse. Porque entonces mamá comienza a discutir con papá y a decirle, es que tú malcriaste a mi hijo, ¿no? Usted es muy alcahueta. No sea permisivo, usted es muy alcahueta, usted le ha permitido esto, lo otro. Entonces comienzan, papá y mamá comienzan a discutir. Eso va acompañado que si el niño tiene hermanos, entonces si el hermanito es pequeño, el hermanito comienza a copiar lo que está viendo de su hermano, ¿no? Entonces él comienza a hacer exactamente lo mismo que está viendo en su hermano. Exactamente lo que él está viendo lo comienza a repetir porque él no está entendiendo si está bien o está mal. Él simplemente está viendo su modelo de su hermano. Además de eso, si estamos hablando que son hermanos mayores, entonces comienzan los hermanos mayores a decir, ya me tiene cansado, comienzan las discusiones entre ellos y detrás de eso viene toda una serie de cosas que es un círculo vicioso donde toda la familia comienza a afectarse. Entonces, realmente las consecuencias, desafortunadamente, para la familia son bastante negativas, ¿sí? Son bastante negativas y por eso es que el llamado es importante a que, por ejemplo, como padres, trabajen con grupos de apoyo. Claro. ¿Sí? Existen grupos de apoyo para papás con hijos de hiperactividad, que sufren con hiperactividad, con déficit atencional, que les permitan a ellos tener una guía exacta, que puedan asistir a seminarios, a talleres, a charlas donde realmente ellos se nutran sobre lo que está pasando con su hijo, para que ellos puedan ayudarles 100%, primero con paciencia. Sí. Acordémonos que ese es el primer tip. Sí. Con mucha paciencia, que siempre cuando nos dirijamos a nuestro hijo sea a un buen nivel para que todas estas consecuencias no se aumenten y no se genere una disfunción familiar, pues con consecuencias terribles más adelante. Doctora, usted nos habla de poder asistir a ciertas charlas. ¿En dónde nuestros amigos cristovidentes también pueden encontrar estas charlas? En el Obispado Castrense se hacen por parte de algunas pastorales, se hace principalmente con la pastoral juvenil, se hacen charlas dirigidas a todo el tema. ¿Y es abierto? Sí, Público abierto. Es abierto, pues realmente se hace enfocado más que todo a la población castrense, pero inclusive hay otros sitios que se hacen no necesariamente para uniformados, pero sí para otras poblaciones donde ellos pueden consultar abiertamente, inclusive con las mismas EPS, les permiten a ellos evaluar y mirar dónde pueden asistir, porque eso sí es importante que ellos se nutran de esa información. Inclusive también dentro de internet existen páginas donde ellos pueden inscribirse para que les lleguen cada día un tema especial y sepan ellos cómo trabajar y algunas pautas puntuales para trabajar con sus hijos. Genial, que ellos puedan recibir toda esta información. Doctora, ¿la hiperactividad es más común en los niños o en las niñas? Se presenta igual. Es por igual, lo que pasa es que normalmente se escucha más de los niños. Es cierto, y es ¿por qué? Porque el niño tiende a tener, digamos, juegos más bruscos, entonces se ve más en los niños, ¿sí? La niña de cierta forma siempre es la princesita, la que tiene que estar de rosado, siempre sentada, porque es lo que es socialmente aceptado, pero realmente se presenta por igual tanto en niños como en niños, es exactamente lo mismo. Igual. Qué bien, doctora. Bueno, doctora, ya para el tratamiento, ya nos ha hablado también un poco que hay casos donde ya hay que remitirlo y ya requiere pues de tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Sí, que lo vea un psiquiatra porque pues es necesario ya abordar pues la situación y manejarlo con medicamentos. Pero también hay algo y pues sería la ayuda también para todos nuestros amigos cristovidentes, ¿no? Entonces ya la doctora nos ha dicho que lo que deben hacer, ya el saber identificar también cuando un niño realmente es hiperactivo y que definitivamente el diagnóstico lo entrega un profesional de la salud. No es de pronto la vecina, no es la amiga, porque muchas veces también se cae en esto, ¿no? Ay, no, es que mi sobrino era igualito y a él le diagnosticaron hiperactividad. ¿Todos los casos son diferentes en los niños de la hiperactividad? ¿Los síntomas son totalmente distintos? Hay síntomas que son iguales, pero cada caso es único. Una cosa es inquieto, otra cosa es hiperactivo. Sí. Una cosa es que yo tenga
hiperactividad con déficit atencional, otra cosa es que yo tenga solamente hiperactividad. O yo también puedo tener hiperactividad con un trastorno negativista desafiante. Entonces es el niño que me desafía, que además de ser hiperactivo me desafía, ¿no? Todo el tiempo entonces se enfrenta a los papás, a su figura de autoridad. También está el hiperactivo que no pone atención, Sí. que no sigue instrucciones, que se pierde cuando se le está explicando algo, entonces se le olvida o comienza a hacer muchas cosas a la vez y en la mitad del camino no terminó haciendo ninguna. Sí. ¿Sí? Entonces son 3 casos, fijémonos ahí, por ejemplo, en este ejemplo sencillo que acabo de hacer, son 3 casos puntuales, 3 hiperactividades, 3 diferentes. Entonces dejemos que sea una persona profesional la que haga realmente el diagnóstico. ¿Esta conducta se puede corregir? Sí. Es la buena noticia para nuestros amigos que Exactamente, sí, se puede corregir 100%, no es lo último que ha pasado. Ahora, de un tiempo para acá, en los colegios todos son hiperactivos, Sí. Los profesores cogieron la moda que ahora todos los niños son hiperactivos y realmente no es así. Hay niños que son inquietos, no que son hiperactivos. Entonces realmente esto se puede corregir, se puede trabajar, no le demos tanto. Si vemos que mi hijo de pronto tiene tendencia a la hiperactividad, que tiende mucho a ser inquieto, hombre, no le demos tanto dulce, simplemente comidas sanas, frutas sanas y con eso también los podemos ayudar. Qué bien, doctora. Pues bueno, queridos amigos cristovidentes, nosotros aquí hacemos una pequeña pausa, pero por favor no se vayan, ya regresamos. ¿Sabías que? Al concluir el Sermón de la Montaña, eje central de las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Mateo, Él nos dice: el que escucha mi palabra y la practica es como un hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia a torrente, sopló el viento huracanado contra la casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. Continuamos en punto, cadeneta y cruz. Doctora, ¿la hiperactividad se puede heredar? ¿O no existe? O sea, si ya se ha descartado que pueda ser algo hereditario. Sí, hay un porcentaje que es hereditario, se han hecho estudios al respecto y sí se ha encontrado que hijos hiperactivos vienen de padres con hiperactividad o padres que han sufrido algún trastorno de ansiedad anteriormente. Sí hay algo de hereditario y además de modelamiento de los padres. Porque si yo como hijo vi que mi padre no se quedaba quieto, que también era un papá muy inquieto, pues muy seguramente yo también como hijo lo voy a repetir. Qué bien, o sea, qué importante también saber cómo esto de que los hijos sepan también lo de los padres, ¿no? Porque muchas veces, bueno, cuando los padres estaban vivos, pues se puede como muchas veces, bueno, ¿y cómo era mi papá? O preguntarle a los abuelos también, ¿verdad? ¿Cuál fue el comportamiento? Pero muchas veces se desconoce. Entonces, cuando ya se va al profesional, que empieza también como con todo este interrogatorio, que me imagino que ustedes lo preguntan, entonces el saber cuál fue el comportamiento también que tuvieron los padres en la niñez. Claro que sí, eso es lo primero que uno hace dentro del proceso. Lo primero es uno coge toda la historia familiar y comienza uno a mirar punto a punto a ver en qué momento de pronto hay algo que a uno dentro de la historia de vida familiar le sirva para poder trabajar con el niño lo mejor posible. Bueno, doctora. Hay algo y es muy importante en la parte ya del tratamiento. Sabemos que hay casos que, bueno, el psicólogo lo puede manejar, pero ya vimos también, y usted nos habló, hay casos donde el psicólogo remite, ¿sí? Ya a psiquiatría. Aquí hay de pronto como una prevención de algunos padres de familia que dicen, bueno, yo hasta el psicólogo lo llevo, pero ya cuando se trata del psiquiatra, hasta ahí llegó pues el tratamiento, porque hay un temor que posiblemente le manden unos medicamentos. ¿Qué decirles a estos padres de familia? Mira, ahí lo importante es, uno, que se percate que sea un psiquiatra realmente con especialización infantil y para adolescentes. Sí. Porque casi siempre cuando se hace la remisión es el primer psiquiatra que salió, es el primer psiquiatra que salió en la EPS y el que me dieron para poder ir. Y resulta que no todos saben exactamente, de acuerdo a la edad de un chiquito, cuál es el medicamento que más adelante no le permite generar una dependencia, Sí. que simplemente Ese es el temor, ¿no?
Claro, esa es la angustia de los papás de, y mi hijo toda la vida va a tomar estas pastillas, y mi hijo toda la vida va a tener que tomar esto. Entonces realmente es primero que los papás se percaten, que sea un psiquiatra infantil y de adolescentes, y que ya una vez los papás sepan eso, entonces ya puedan ir donde el especialista y puntualmente expresarle que a ellos les gustaría que si el niño necesita medicación, poco a poco se vaya haciendo digamos, paulatinamente se vaya quitando el medicamento. Qué bien, doctora. Bueno, ya nos está acabando pues el tiempo. A mí sí me gustaría, doctora, que a manera de conclusión pudiera regalar aquellas recomendaciones para todos nuestros amigos cristovidentes, que de pronto tienen aquel familiar también, que es hiperactivo, no necesariamente el hijo, puede ser el sobrino, el primo, y ¿qué les podríamos decir entonces a ellos? Bueno, yo creo que en primera instancia, haciendo así como un resumen muy breve, es, digamos, primero, el consultar a un especialista. Yo pienso que eso es un punto trascendental. Sí. Segundo, no sobra que uno mismo como padre o como acudiente o acompañante de esta persona que tiene hiperactividad esté ahí siempre para decirle que puede hacerlo y no para rotularlo y para todo lo contrario decirle como usted no puede, usted no va a salir de esto, ¿no? Sí. Porque a veces también nosotros tendemos a ser un poco negativos, entonces mucho positivismo al respecto. Ojo con la alimentación también, percátese que cuando esto se presente siempre se esté presentando en más de 2 situaciones y que además esto le esté afectando al niño. ¿Por qué? Porque es que cuando hay muchos niños que no son diagnosticados e inclusive nunca les afectó en la vida. Sí. ¿Sí? Entonces, que realmente si se está presentando y le está afectando, acuda a un profesional y no le dé miedo si de pronto el psicólogo dice que debe ser remitido a psiquiatría. Siempre van a ser profesionales idóneos que están en pro de todo lo que quieran estos niños, estos chiquitos que necesiten de un tratamiento oportuno para poder salir de esto. Qué bien, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, queridos amigos cristovidentes, hemos llegado a un momento muy especial, la sección Palabra Sagrada. Palabra Sagrada. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Durante este mes de septiembre, yo les mencionaba ayer a nuestros amigos cristovidentes que es un mes muy especial para nosotros los cristianos católicos, ya que celebramos el mes de la Biblia. Y durante todo este mes, en esta sección, vamos a disfrutar de aquella palabra también que nos lleva y que nos invita a que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Y hoy el salmista nos entrega 3 elementos muy importantes que igual yo quiero que todos los pongamos en práctica. Ustedes allí en casita, nosotros acá, que miremos a qué nos invita. Y aquí nos entrega 3 elementos. Y primero es que nosotros sigamos aquellas enseñanzas que Dios nos da y que ¿dónde las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar nosotros en la Biblia. También el poder atender a los mandatos. Muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y mi comportamiento? ¿Será que mi comportamiento sí le agrada a Dios? ¿Cómo saberlo? Pues hay que ir a la palabra de Dios. Allí Él nos entrega todo aquello, Él qué es lo que quiere con nosotros, ese proyecto de vida para nosotros. Entonces, qué rico que nosotros podamos ir a la palabra de Dios y que allí nos llenemos también de todas aquellas herramientas que Él nos entrega, de su presencia, para poder cumplir aquellos mandatos. Y otro elemento muy importante, buscar la presencia de Dios. Nosotros no podemos pasar un solo día sin buscar la presencia de Dios. Así sean 5 minutos, 10 minutos, media hora, 2 horas. De acuerdo a esa experiencia que también nosotros tengamos con Dios, vamos a buscarlo, pero que todos los días nosotros clamemos su presencia. Así que, queridos amigos cristovidentes, en este mes de la Biblia vamos a llenarnos también nosotros de muchísimos propósitos y vamos a proponernos entonces, primero, a dejarnos guiar por esas enseñanzas que Dios nos entrega y que las vamos a encontrar en la Biblia, a cumplir aquellos mandatos. Y otro elemento muy importante, a buscar la presencia de Dios. Por eso en este momento yo quiero invitarlos para que hagamos oración, un minutico de oración. Padre Celestial, en esta tarde te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres grande, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites vivir, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a buscarte, a escudriñar tu palabra, Señor. Y este mes, Señor, te lo consagramos. Señor, que en este mes de septiembre sea un mes totalmente distinto para nosotros y que en este mes nosotros nos enamoremos muchísimo más de tu palabra, Señor, que es un verdadero tesoro para nosotros, Señor, que es ese testamento, Señor, ese regalo que tú nos tienes allí.
Señor, gracias por lo que tú nos has dejado, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia y gracias, Señor, por tu bendición. Padre Celestial, yo te pido que tu bendición nunca falte en el hogar de nuestros amigos cristovidentes. Amén, amén y amén. Doctora, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. No, mil gracias a ustedes. Y a todos ustedes, queridos amigos cristovidentes, gracias. Una vez más, ustedes nos dejan entrar a sus hogares. Yo les recuerdo algo y es que mañana tenemos una cita en punto, Cadeneta y Cruz. Que el Señor les bendiga. Tu palabra, Señor, es pan de vida. Tu palabra, Señor, fuente de salvación. Cadeneta y Cruz.